hacemos la parte 6 de la clase 13. Con todo lo que conversamos, estamos listos para empezar a hacer las cuentas o empezar a generar resultados de los que esperamos que usen en los problemas. La última promesa era que vamos a ver a continuación cómo adaptar las leyes de la dinámica a las observaciones hechas desde sistemas no inerciales. O sea, el primer criterio de trabajo es, si es posible, consigamos un sistema inercial y usemos la segunda ley de Newton como él se la imaginó, en un sistema inercial. Si no es posible, o si es conveniente o si es necesario trabajar en un sistema de referencia, como la Tierra que está rotando, que sabemos que no va a ser inercial, bueno, entonces anticipemos qué es lo que vamos a observar desde ese sistema de referencia no inercial. El truco es sencillo, como dice acá. Siempre tenemos que contar con un sistema de referencia inercial que exista, distinto del nuestro, pero que exista. Y entonces vamos a apoyarnos en ese sistema inercial. Nosotros deberíamos, desde el sistema no inercial, que va a llamar ONI, de no inercial, que es donde decidimos trabajar, deberíamos ubicar un buen sistema inercial. Por ejemplo, un sistema fijo al Sol, cuyos ejes no roten, es de lo mejor que tenemos a nivel observacional cotidiano. ¿Sí? Bueno, por lo menos dentro de lo que yo entiendo es de lo mejorcito que me puedo imaginar. Después de ubicar el sistema inercial, tenemos que conocer cómo nuestro sistema de referencia, el no inercial, se mueve respecto al sistema inercial. O sea, tenemos que saber cómo se mueve nuestro sistema no inercial respecto de uno bueno para poder copiarnos bien lo que pasa en el otro. Y por último, hacer la traducción, copiarnos. Matemáticamente hacer una transformación de observaciones. Transformar velocidades, transformar aceleraciones o posiciones. Pero me gusta decir que es como traducir. La misma cosa que uno está contando está en un idioma o está en otro. Está en el lenguaje en que lo describe el observador inercial o en el lenguaje en que lo describimos nosotros del sistema no inercial. Y esa traducción es la que nos va a permitir usar lo que sí se sabe hacer en un sistema inercial. O sea, con esta estructura sabemos que las medidas que haga el observador inercial cumplen las leyes de Newton, se rigen por las leyes de Newton. Podemos hacer, como nuestros problemas, plantear la segunda ley de Newton y anticipar qué es lo que va a pasar. Entonces, podemos copiarnos de dos maneras. A nivel resultados, podemos pedirle al observador inercial que haga las cuentas, o sea, pasarle nuestros datos, traducirlos a su lenguaje, que trabaje como corresponda y que nos pase los resultados. Entonces tendremos los resultados tal cual se deben medir en un sistema no inercial. Insisto con esta idea, que no la voy a hacer acá, la menciono de vuelta nomás para que la tengan presente. Uno podría, con los datos del sistema no inercial, pasárselos al que trabaja en el sistema inercial. Pedirle que haga la cuenta, ayudarlo a hacer la cuenta, pero con los resultados que se sabe que son buenos de la segunda ley de Newton, ver qué significan o qué implican o cómo se traducen para nuestras observaciones. ¿Sí? Otra forma de trabajar es hacer teoría. Se me ocurrió poner más interesante aún. Intentemos transformar las leyes para generar leyes que sirvan en nuestro sistema de referencia. No me gusta llamarlo leyes, porque no tiene ese rango. Acá la llamo recetas. Si estamos en un sistema no inercial, no vamos a tener unas leyes no inerciales. Vamos a tener una receta que nos sirve a nosotros en tal o cual sistema no inercial y que no sirve en cualquier sistema no inercial. Siempre la idea es copiarse de un inercial conocido. Entonces, las leyes que son válidas en el sistema inercial, intentemos traducirlas a nuestro sistema no inercial. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Primero, en el caso de sistemas de referencia con ejes que se mantienen paralelos, y en la próxima clase incluyendo sistemas de referencia que roten uno respecto del otro. Bien, eso está escrito ahí y pasamos al título. ¿Cómo es la dinámica o cómo son las recetas del movimiento en un sistema de referencia no inercial? Va a ser que esté acelerado
respecto a otro sistema inercial conocido, manteniendo los ejes cartesianos paralelos sin rotación. Ese es el alcance de lo que vamos a hacer acá. Y bueno, tenemos las cuentas de transformación hechas desde la sección 1. Los primeros problemas de la práctica 6, que no involucran sistemas no inerciales, involucran dos observadores que se mueven uno con velocidad constante respecto del otro, están pensados para decir que los dos sistemas son inerciales y que uno puede trabajar tranquilo la dinámica en uno o en otro porque son igual de inerciales o igual de buenos. Vamos a hacer unas cuentas con eso. La transformación en general entre un sistema O1 y O2, como habíamos dibujado, está resumida en esta llave. Permítanme que cambie las letras, me interesa. Presentemos este dibujo, que es el mismo de antes, pero lo que antes llamaba sistema 1, ahora lo llamo O sub I, sistema inercial. Hemos hecho la discusión, se supone que de alguna manera lo han logrado, pero hay un sistema que acá es más importante que el otro, porque es inercial. Y ese es el que está a la izquierda. El otro sistema es donde estamos parados nosotros y eventualmente será no inercial. O no sé, depende de cómo sea esta función R de t, depende de cómo se mueva el sistema 2 respecto del inercial. Entonces, antes de poner esta etiqueta de no inercial, vamos a hacer un repaso de qué pasa si la velocidad relativa de un sistema respecto del otro es constante. Ya lo hemos comentado, lo que pasa es que si la velocidad relativa es constante, la aceleración relativa es cero. Es como decir, a ver este truco, quería taparlo con algo y no se mueven estos iconos. Okay. Es como decir, si este término no estuviera, la aceleración 2 es igual a la aceleración del sistema inercial. Entonces, si las aceleraciones son iguales, los dos observadores tienen el mismo derecho a plantear la segunda ley de Newton. Si los dos observadores registran la misma aceleración, O2 es un sistema inercial. Lo hemos dicho antes como receta y espero que ahora esté más justificado. Si un sistema es inercial y otro sistema 2 se mueve con velocidad constante respecto del primero, entonces también es inercial. ¿Por qué? Como lo explicamos alguna vez y como se ve ahora, porque la aceleración relativa sería cero y las aceleraciones que miden los dos observadores son las mismas. Si el inercial sabe que se cumple que la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración que lo observa, el otro también sabrá que la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración que lo observa, simplemente porque observan la misma aceleración. Se me ha quedado un punto ahí que no sé manejar. Ok. ¿Qué pasa cuando el sistema O2 está acelerado respecto al sistema inercial? Ahí sí, vuelvo con mi dibujo, hablaremos de que el sistema 2 es no inercial. ¿Y qué va a pasar? Acá tengo el lugar para hacerlo. El observador inercial sabe que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración que lo observa, porque es inercial. Entonces, la suma de fuerzas, acá abajo, la escribo como la masa por la aceleración correcta del sistema inercial, pero escrita en términos de la aceleración que uno observa en el no inercial más la aceleración relativa. O sea, la aceleración correcta de la segunda ley de Newton es igual a la aceleración que yo observo de mi sistema 2 más la aceleración relativa de los sistemas. Pongo esta suma en el lugar de la buena aceleración, distribuyo y tengo un término que es m por la aceleración relativa de los sistemas y otro término que es m por la aceleración que yo observo desde el sistema 2. Ahora me paré en el 2, ¿ok? Entonces, este término m por aceleración relativa lo paso restando al otro lado y yo puedo manejarme con esta fórmula recuadrada, que la suma de fuerzas verdaderas más un término que es el que vino del lado derecho hacia la izquierda, menos la masa del cuerpo que observo por la aceleración relativa de los sistemas, es igual a la masa por la aceleración que yo observo. Entonces, si estoy muy entrenado a usar la segunda ley de Newton y se me ocurre usarla desde mi sistema acelerado, desde mi sistema no inercial, voy a tener la sensación de que en el lado izquierdo hay fuerzas verdaderas y una fuerza extra.
Estas fuerzas son verdaderas porque son interacciones con otros cuerpos. Cada una de las fuerzas que usamos cuando planteamos la segunda ley de Newton en un sistema inercial son fuerzas que hacen ciertos cuerpos externos. Si a eso le sumo este término, que se suele llamar fuerza ficticia, que no es más que un efecto del sistema no inercial, pero se suele llamar fuerza ficticia, puedo imaginarme que además de las fuerzas verdaderas hay otra fuerza que regula la aceleración que estoy observando. Coloquialmente, la aceleración que estoy observando es trucha, porque es en un sistema no inercial. Pero este término me la corrige. ¿Sí? Entonces, si uno quiere pararse adentro del sistema no inercial y no espiar lo que pasa en un buen sistema inercial, puedo usar esta relación. La suma de fuerzas más esta corrección es igual a la masa del cuerpo por la observación, por la aceleración que uno observa. Y fíjense que la corrección depende de la masa del cuerpo y es lo que pone en evidencia que es un efecto inercial. Este término m por a vino de masa por aceleración, de masa inercial. Si recuerdan la diferencia entre masa gravitatoria y masa inercial, hablamos de masa inercial como la masa que aparece en la segunda ley de Newton. Entonces, la masa inercial es un coeficiente de esta fuerza, no es una verdadera fuerza, es una medida de lo no inercial del sistema. ¿Sí? Pero bueno, uno puede hacer un problema entonces parado en un sistema no inercial usando esta receta o este truco o este invento en lugar de la buena segunda ley de Newton. Lo lindo es que en la práctica tiene forma de segunda ley, suma de cosas igual a masa por aceleración. Lo que pasa es que esas cosas tienen verdaderas fuerzas y fuerzas ficticias. Creo que para hacer el ejemplo vale la pena hacer un videito aparte. Lean esto tranquilo, miren el ejemplo y después me escuchan cómo se los cuento.